ya salió el nuevo juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y también ha salido obviamente la edición coleccionista, que es la que voy a buscar en Japón el día de hoy. Vamos a pasar por un par de tiendas para ver cuál de ellas te da algo extra. Así que empecemos. Y estamos dentro y aquí está la vitrinita de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Miren, todavía tienen aquí la edición especial. Bueno, todavía es un decir porque si vamos por acá, hace un tiempo ya salió la edición de Pokémon y la siguen teniendo. Es decir, yo creo que un par de meses más aguantará por acá. Pero eso sí, poco a poco se va terminando, ¿eh? Poco a poco lo van comprando. Acá un tiempito ya no va a estar. Por acá también tienen la de Splatoon 3, así es. Pero ya he visto en otros geos, que es esta tienda, que ya no tienen. Y al tratarse de Zelda, de repente va a desaparecer un poco antes. Y aquí está el juego, que todos son impresiones nada más. El juego original te lo dan en caja. Aquí el amiibo que ha salido también para el juego, 1800 yenes. Un portacados, un portacartuchos, o como le digan ustedes, acá le dicen Kado Case, por ejemplo. Kado Poketo, 24, es decir, 24 espacios. Esto también se viene, creo, es bastante interesante. Después una funda también, han sacado de todo un poco, y cada tienda lanza sus propias particularidades. De repente en otras tiendas encontramos cosas que aquí no. Y obviamente el tema de la edición coleccionista, aquí lo tenemos. Bueno, 11.900 no, con el impuesto 13.178. Te viene el juego, no sé si es un póster, un libro de arte. La verdad, para no spoilearme y para que sea un poquito más factor sorpresa, intenté ver lo menos posible del juego en todo sentido. No solamente no gameplay, sino también no ver qué viene en este tipo de ediciones. Lo único que sí, que al momento de comprar o separar, sí vi que en algunas páginas web te daban hasta con una cuchara o un tenedor especial, que seguro están viendo por ahí en pantalla. En este caso no, en este caso les voy a enseñar la edición más común, la simple. Bueno, la simple es esta, que te viene nada más el juego, pero bueno, dentro de lo que serían las presentaciones especiales. 13.178 yenes, de puritita sabrosura. Me hace ilusión tenerlo, así que nos lo llevamos, al igual que el case. Y no me había dado cuenta que también han sacado un mando. No sé cuánto tiempo tiene, la verdad, andaba un poquito desconectado, pero tienen un mando. Lo que quiero saber es si es un mando oficial de Nintendo o es de Hori, ya que Hori suele sacar mandos, pero son mandos licenciados, son mandos que Nintendo le ha puesto el sello y le ha dicho, pa'lante hermano, puedes sacarlo. Y yo tengo un mandito de esos que están bastante buenos, y también es de Zelda, pero que lo sacaron en aquel momento por el Breath of Wild. Tengo mis dudas, aún así lo compraría, creo yo, El de Hori hasta ahorita me ha funcionado bastante bien, pero parece que es de Nintendo. Y antes de irme siempre se me están pasando cosas, es que aunque el lugar es chiquitito, estoy tan distraído que se me pasa. Acá también te dan un tipo de acrílico por comprar el juego. Me imagino que la edición coleccionista también, es decir, compras la edición coleccionista o el juego y te dan este acrílico especial que es de la tienda Geo. Para los que se preguntan qué es esto, en realidad esto es para el juego digital. Aquí está la tarjetita del juego digital. Es curioso también, he visto en algunos lados que hasta venden esto. O sea, ya está canjeado el código, ya no puedes tener el juego, pero miren, hay de todos los juegos. Aquí está el de Splatoon 3. Entonces es como un tipo de coleccionable que se ve un poquito más seguido acá. Y mientras la Switch sea más antigua, seguro que algunos valdrán regular, aunque tengan el código o no. Hablando de eso, se me ocurre tal vez hacer un tema de qué artículos no fueron creados para ser coleccionables, pero que a la finales terminaron siendo. Si les interesaría, me lo dejan ahí en los comentarios. Ahora sí, vamos. Y para visitar la siguiente tienda me encontré con un viejo amigo. Para los que me siguen de los directos y de los resúmenes, seguro que ya lo conocen, el señor Nakazone. Miren aquí la publicidad, una pancartita, un diseñito ahí, guapetón. Qué bonita. Ah, ya, son dos. Acá me han hecho trampa. Está bonita, está bonita. En llamada a ser una tienda un poquito más grande, bueno, un poquito no, mucho más grande, sí tienen más espacio y le han puesto una decoración diferente pues al juego. En el otro lado es nada, en el otro lado es nada más un cajoncito. Pero lamentablemente me está informando que si no reservabas no pueden vender de manera individual esta edición coleccionista. Bueno, lamentablemente nos acaba de informar el flaco que se tiene que reservar acá, ¿no? En esta tienda sí es full reserva y están muy contados el tema de la edición coleccionista. Está bonito. Quería saber si daban algo extra, pero se tenía que reservar antes. Miren aquí, yo creo que esto es las cosas extra que daban. Y te viene esto. ¿Todo o uno? Sí, 6, ¿no? Un seto de 6, sí, está bien interesante, ¿eh? En el otro lado solo es un acrílico.
Y como siempre es bueno botar todas las posibilidades, toca el Wonder Wow, a ver qué tal. Y la presentación aquí es así, de esta manera. Ahí está, la promoción, ¿sí? La guardamos también. Agarra todas, ¿cuántas son? Ya todas estas. Y aquí estamos dentro ya. Aquí también venden el Amiibo. ¡Ojo! Este es algo diferente, ¿ah? Mira, un parador para la Nintendo Switch. The Legend of Zelda. Este sí es de Hori, pero licenciado, ¿no? Nintendo, aquí está. Ajá, acá tienen más cositas. También hasta un... ¿Ese de cable? Strong Cable. Miren, también. ¿Sí? ¿Sí? Con los colores de Zelda. No dice ningún lado Zelda, pero ya te están vendiendo el cable con los colores, aunque sea para que sientas que tiene que ver. No, estos son unos loquillos. Aquí está la edición coleccionista. Uy, es un poquito más costoso, ¿ah? Creo yo. O de repente no me he fijado con el impuesto en el otro lado. Ese es. Así es. Y aquí un estuche de juegos también a 1100, pero solamente entran 2. No, en el otro lado creo que estaba a 1800 y entraban regulares, ¿no? Aunque este está bonito. Está bonito. Y no, es de Case Factory, pero está licenciado por Nintendo. De igual manera, mira. Un recubrimiento no es el, ¿no? Claro, porque está muy barato. Es un recubrimiento de gomita para tus Joy-Con, sí, un Heavy. Y aquí también un estuche para tu Nintendo Switch. Este estuche me gusta menos, parece esta impresión de baja calidad que hacen en algunas tiendas, pero bueno, es interesante. Lo que más me ha gustado, creo yo, sería el parador de la Nintendo Switch. Está curiosón. A la final le regresamos al Geo porque es un poquito más barato y porque también está disponible. Me quería comprar este estuche, pero sí, no sé, lo veo un poquito made in China. De repente me animo por el pequeñito. Lo que sí me voy a llevar es el Amiibo. Este sí, de todas maneras, se necesita. Y muchachos, lamentablemente pasó, no, mentira, no se crean, aquí está. ¡Tarán! Bonita. Bueno, vamos a verla por dentro, vamos a ver con lo que viene. Y si conviene de verdad adquirir una de estas. Por ahí están viendo el precio, ha salido 13.100 y algo, que vendría a ser casi unos $100, ¿no? No sé si un poquito más, un poquito menos, pero por ahí. Lo abrimos con mucho cuidado. Está pesadita. Y... con mucho cuidado dije. Es que estaba al revés. Aquí está, muchachos, con el juego. Esta es la parte de adelante. Ahí está. Bonito, la verdad. Aquí está. Ahorita vamos a ver qué viene en esta caja de encima. Y como cosa aparte, es decir, vienen juntas, pero tiene una caja dentro de una caja. Está el Steel Poster. Viene con un papelito. La verdad me sorprende que viene bien protegido. Bueno, y hay que decir que tampoco he tenido tantas ediciones coleccionistas antes. Uy. Ahora, no sabía que era de este material. Es acerito y atrás viene, miren con él, con un imán. Entonces lo podemos colocar en donde queramos. Sacamos el imán ahora sí. Y ahí está, así es como se ve. La verdad, me gusta. Ahí pueden escuchar el metal. Y acá hay una indicación para que coloques el Icon Nart. Es como se llama este imancito de acá. Ahí está. Y bueno, en esta cajita no viene absolutamente nada más. Más bien déjenme en los comentarios dónde colocarían ustedes ese póster. Porque ahorita no se me viene a la mente. No va a pasar el tema del vidrio, pero no sabría dónde. Por ahí los estoy leyendo. Ahora vamos a desarmar un poquito esto. Sacamos el juego. Aquí está esta cajita que habíamos visto antes. Como siempre, detalles bonitos, curiosos. Y aquí está el libro de arte. Es este de acá. Antes que nada, esta cajita, ¿qué es? Y esta cajita es... ¿Ya lo ven? Ok, son como unos pines. Son 4 pines. Ahorita no lo entiendo bien, pero me imagino que cuando empiece a jugarlo entenderé. Ojo, detrás del pin, miren el detalle. Bonito, bonito. Y pesan. Ahí están los 4. Sabrosón, sabrosón, la verdad. Y por último, quedaría sacar pues el libro de arte que está acá. Ya, ok, no es como un libro convencional, es así. Es gruesísimo. Miren esto. Miren esto. Ok, me gustaría que me dejen en los comentarios si ustedes piensan que vale la pena o no comprar el libro, pero la verdad ahorita están viendo las imágenes de cómo se ve y tiene unos dibujos y unos detalles bastante bonitos. Definitivamente creo yo que comprar la edición coleccionista depende mucho de qué tan fanático seas de Zelda. Pero si eres arriba del promedio, la verdad que es muy aconsejable. Es que las imágenes son muy bonitas. Así que así es el libro de arte de The Legend
of Zelda Tears of the Kingdom. Ya tantas veces que lo he pronunciado, ya por fin creo que lo he dicho bien. Y bueno, aquí está el jueguito y... oh, cierto, detrás del juego hay esto. Yo pensé que ya acababa acá, pero detrás del juego hay este metalcito que si lo abro es... ok, puede ser que sea el detalle que más me ha gustado de todo esto. Y es que muchos somos de la vieja escuela y estamos acostumbrados a abrir juegos de Nintendo 64 y tener el manual y tener un montón de cosas. De repente, publicidad de la época. En los primeros Pokémon era un póster, etc, etc. Y después, con la salida de la Switch, o bueno, desde antes ya un poco, pues los juegos se han vuelto bastante simples. Una presentación bastante sin gracia. Pero esta plaquita es un portajuegos. En cierta manera sería como esto, pero versión enchulada. Bastante bonito. Hubiera sido genial que tuviera de repente un pequeño manual dentro, aunque ya sería pedir mucho. Ojo que hay un espacio para colocar acá algo, pero no sé exactamente qué. Tendría que abrir el juego para saber exactamente si hay algo para colocar acá también, porque si no, no le encontraría sentido. Me refiero a esto. Ok. Y ya abrí el juego y hay... bueno, nada, la publicidad de siempre, la publicidad de toda la vida. Y por dentro está pues el mismo arte que está en este case metálico, pero por dentro. Y el jueguito acá. Ahora sí vamos a mudarlo de manera oficial. Ahora sí, otra cosa. Y bueno, ya que no tenemos otra cosa, colocamos aquí la publicidad. Ahora sí. Y bueno, muchachos, esto fue la edición coleccionista de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muchas gracias por ver. Ha sido un video express, la verdad. Todo ha pasado este día. Espero que les haya gustado. Si un caso hay más lanzamientos o cosas así, déjenme en los comentarios si les gustaría que lo siga haciendo, ya que es poco usual que lo haga. Y recuerden que me pueden ver paseando por las calles, jugando algunas cositas y todo eso en una plataforma que... ay, por ahí está paseando como loca, que no se puede mencionar. Todos los links en la descripción, ya saben. Ya se viene mitad de semana también un sorteo que hice de Ichiban Kuji de artículos de The Legend of Zelda. Fue algo que no pensaba hacer, pero salió. Y el próximo fin de semana, el especial del millón por fin. Yo soy Gamemu, la que está haciendo su cosa de la mujer sin rostro, que pronto será un poquito más con rostro. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.